Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Ahí vamos. Bueno, en lo personal me está costando un poquito de trabajo porque tengo justo 17 años que dejé la escuela. Entonces, volver a retomar, volver a comprender está siendo un poco difícil y aparte organizar el tiempo con la parte del trabajo, pues sí está un poco complicado, pero estoy aprendiendo. Qué bueno, Sofía. Eh, no hay, digamos, no hay, científicamente está comprobado que el cerebro tiene la posibilidad de aprender en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, no hay que preocuparnos por eso. Este, nuevos hallazgos hablan de la plasticidad cerebral, que esa posibilidad de estar aprendiendo, no solamente en los peques es mucho más, pero los niñitos, pero también nosotros los adultos, ¿no? Entonces, es como andar en bicicleta, agarrar, perder el miedo de subirse otra vez. Pues bueno, pues bueno, qué bueno que estén acá, que hayan hecho lo posible por estar en la sesión. Él ya les había enviado un mensaje de bienvenida también. Les había algunos compañeros había obtenido la posibilidad de contestar los mensajes que ustedes habían enviado. Pues bueno, esta sesión es la sesión sincrónica, en términos que estamos en vivo, estamos interactuando, hay, va a cambiar en función de la temática, en función de la unidad. Eh, Normalmente lo que vamos a estar haciendo es plantear lo que no se ha planteado en el foro. O sea, no nos vamos a meter ahorita en la dinámica de presentación. Ya lo hicimos en el foro de presentación. Digamos, la restricción de tiempo es lo que nos va a generar en este momento. Pues bueno, mi nombre, como ustedes ya saben, en la presentación soy Andrés, soy Andrés Sánchez. Y bueno, y voy a estar a cargo del curso del contexto social, político y económico de México. La idea es que podamos avanzar lo mejor posible. Estas sesiones son más de interacción. Yo voy a estar retomando elementos que vimos en la unidad y planteo esta problemática que nosotros debemos de persistir. Hay una que va a estar está en el foro de integración, que es la situación del trabajo infantil en México, que ustedes ya están participando en ese foro. Acá es insistir, manejo de temas, en esta va a ser muy sencilla la sesión, y plantear un breve repaso de esos conceptos, ¿no? Yo en el plan de trabajo les había comentado una oración prototípica, ¿no? Bueno, una situación prototípica, ¿no? Que es, ya se ve mi pizarroncito. Sí. Sí, ya se Gracias. ve. Sí, ya se ve. Gracias, gracias. Justo tenemos un problema en México, ¿no? La pandemia. La pandemia justo nos va a plantear un conjunto de preguntas, un conjunto de análisis acerca de cómo va a ser la salida en el contexto de la crisis, ¿no? Cabe señalar que la pandemia finalmente se está desarrollando en un contexto que lo que nosotros los economistas llamamos crisis económica, un momento en donde se deja de producir, se deja de invertir y se dejan de generar empleos. Esto se mide, tenemos mediciones, que es la tasa de crecimiento en este caso del Producto Interno Bruto, que es la variación, es decir, el año pasado creció a este nivel, el siguiente a este, y entonces lo que medimos es el porcentaje, ¿no? El porcentaje de crecimiento. Cuando los porcentajes van a la baja, ¿sí? Llegan a un momento en que se deja de producir, de hecho, se pierde producción. Hablamos de crisis, cuando el número de desempleo se incrementa, cuando el número de ventas baja, cuando el número de consumo baja. Y entonces, ¿para qué viene todo esto? Mira, lo que pasa es de que en la crisis, en la pandemia, hacia 2019, México había tenido un crecimiento, bueno, un estancamiento en el crecimiento. Estaba en 0%, bueno, oscilando en decimales,
lo cual nos hablaba de que la economía, pues bueno, había dejado de avanzar, ¿sí? Entonces, esto ocurre en 2019, a finalizar 2019, no solamente México, sino también otros países, ¿no? Alemania decía, chin, ¿qué creen? Yo no voy a crecer y lo más seguro es que para el siguiente año, 2020, tenga números negativos, es decir, tenga pérdidas. Pérdidas en el empleo, en la producción, en la inversión, principalmente. Entonces, a nivel global, había esa situación. ¿Por qué lo planteo? Porque justo se declara la pandemia, esta situación con los primeros contagios a finales del 2019, en diciembre, enero, febrero, ya está, febrero, marzo, ya se está anunciando la situación que realmente estamos viviendo una pandemia. Pasa ya febrero 2020 y llegamos a junio del 2020, el año pasado, y todas las economías, con excepción de China, se habían caído. Todas, todas, todas. Esto es la primera vez en el mundo que ocurre esto. O sea, ocurre por región, en crisis tenemos las locales, la del 94, que nosotros nos tocó vivir en México, pero así todos los países, justamente ocurre en el 2020, entre lo que viene siendo mayo, abril, mayo, junio, ¿no? En ese periodo. Y pues bueno, uno de los elementos importantes, sin duda, es la pandemia, los mecanismos o las políticas que se implementaron para evitar los contagios, que es la reducción, los cierres de algunas entidades, de algunas empresas, con la intención de que podamos evitar la movilidad de la gente y que se pueda evitar los contagios, ¿no? Entonces, pues ya de eso ya pasó un año. Y no solamente se pusieron en evidencias muchas cosas, pero la principal es que, por un lado, tenemos un sistema de salud que le apostó por un sistema de salud privado. Y resultó ser que no fue la opción porque pues, no se desbordaron todos, no solamente en México, sino también en todo el mundo. Los países que tenían o que no habían privatizado su seguridad social o que la habían robustecido desde el Estado, seguridad social pública del Estado, son los sectores o los países que pudieron salir mucho más rápido de esta situación, como es el caso de China, que es un sistema de salud muy robusto, o Cuba, que finalmente no solamente tiene médicos para contener localmente la enfermedad, sino fueron todas las brigadas que se conocen desde el año pasado. Y esa es una. La seguridad privada demostró que no es una opción para solucionar problemas como el que estamos viviendo. Dos, la cuestión muestra también una situación de infraestructura. El transporte público o los países que tenemos problemas de transporte en donde son masificados, colapsados, evidentemente, pues, son los canales de contagios, ¿no? Lo que vemos ahorita, ¿no? Las escuelas pueden tener la protección más minuciosa en esos espacios escolares, pero en el trayecto de la casa a la escuela o de la casa al trabajo, justamente, tenemos un problema de hacinamiento, de cuestión estructural. Y también veíamos justamente la cuestión del gasto del Estado, qué estaba pasando, cuáles son los problemas que tenemos ahorita. El Estado está incapacitado. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008 en muchos de los países, incluidos México, había obligado a los países a gastar, a poder resarcir el daño de la crisis, y así gasta, se endeuda, pero ¿qué crees? 2008, 2009 pasa eso. Chin, cuando llegamos al 2020, muchos de los países a nivel global no tienen dinero para poder invertir, gastar. Y los países, como el caso de México, tiene un poco, gasta para poder hacer programas y demás, pero también tiene una limitante. Por ejemplo, México es el país que tiene menos recaudación fiscal, es decir, que cobra menos impuestos a su sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa con esta situación? Pues bueno, tienes un problemita, ¿no? No puedes gastar lo que no tienes. Bueno, entonces ese es el problema de fondo. Bueno, ¿y qué carajo tiene que ver o por qué lo mencionas, Andrés? Ah, bueno,
porque la pregunta es, en dos sentidos. Nosotros hemos aprendido en esta unidad justamente algunos conceptos importantes. Nosotros partimos o vimos en este repaso de conceptos o este nuevo aprendizaje de conceptos en la unidad 1, empezamos a analizar la situación o el concepto del individuo. Un individuo que finalmente tiene una definición social, biológica, la suma de estos va a configurar lo que va a ser la sociedad, ¿no? Como conjunto de individuos, ¿sí? Nosotros tenemos acá la sociedad, vieron ustedes en estos conceptos, ¿sí? Y esta sociedad, al final de cuentas, nosotros veíamos que va a tener la característica, o dos grandes características. La congregación de personas, que es así mismo la suma de estos, y además también algunas especificidades, algunas particularidades del individuo. Entonces, vemos que al final eso que llamamos sociedad va a tener, no va a ser homogénea, ¿no? La sociedad al final, decía esta unidad, se va a configurar por un conjunto o un tipo o distintos tipos de grupos, ¿sí? En donde tienen distintas características. Son, primero, bueno, los conceptos que ustedes manejaron, fue el individuo, el conjunto de individuos que van a configurar la sociedad, esta sociedad que va a establecer grupos, distintos grupos con distintas particularidades, los primarios, los grupos secundarios, que son pues, el grupo de cuates, que tienen intereses afines y demás. También vemos un elemento en los grupos, ¿sí? Que es en donde estamos llegando, es que en estos grupos van a configurar lo que está detrás de, digamos, de los que están detrás en términos políticos, económicos, ¿sí? Y se van a expresar en lo que es justo la superestructura. Déjenme bajar esto. Superestructura, que van a ser todos estos elementos culturales, estos elementos sociales, estos elementos de valores, estos elementos ideológicos dentro de una sociedad como la sociedad mexicana, y la infraestructura, que van a ser estos elementos económicos, materiales sobre todo, que están presentes en un país. Entonces, veíamos también que en esta incidencia que tienen estos grupos también, van a estar conformados por organizaciones. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, por organizaciones. Si pudiera ponerlo, por favor, en un color que se viera un poquito mejor, estaría perfecto. Va. Voy a poner, así, ustedes díganme, donde no se vea o si mi letra la tengo que hacer más lento para que se entienda mejor. Las organizaciones que van a ser distintas, sindicales, van a ser empresariales, por ejemplo, y todo este conjunto de organizaciones que veíamos, cooperativas, profesionales, de consumidores, que al final de cuentas estos van a tener una injerencia en justo la toma de decisiones. En esta toma de decisiones, en las decisiones políticas económicas, que también van a incidir en la superestructura, que van a incidir
infraestructura, y que al final regresan a nuestra discusión o nuestra pregunta que les planteaba al principio, ¿no? ¿Cuál es la participación o cuál va a ser la participación de la sociedad bajo esta estructura como la vemos, como la que hemos aprendido en la unidad 1, y esta cómo va a incidir en solucionar los problemas que origina la pandemia, ¿no? ¿Cuáles problemas ha originado la pandemia? Pues bueno, finalmente, esta situación de desempleo, esta situación que todavía no está cuantificada, ¿no? La afectación, los problemas de salud pública que se están generando por esta situación de las lesiones de los enfermos, etcétera, etcétera. También vemos, pues, que en finalmente, en estos mecanismos que tienen las organizaciones y los grupos, también vemos que se van desarrollando otro conjunto de cositas, ¿no? Como es, sobre todo, los mecanismos de control, ¿sí? Que permiten el rumbo político, pero también aquellos mecanismos de transformación. ¿Sí? ¿Qué papel juegan? Sobre todo este lado de los mecanismos de control, tanto directos como indirectos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues que en toda esta dinámica de salida de la crisis económica, nosotros tenemos, la crisis económica y pospandémica, tenemos que ver cómo van a actuar los distintos sectores, los distintos grupos, las distintas organizaciones en la definición de políticas económicas para poder salir de la crisis económica y de esa crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, esta es la pregunta prototípica que nosotros estamos analizando en este momento, con la finalidad de que ustedes puedan meterse, dar la discusión, buscar alternativas en todo el desarrollo del curso. Entonces, doy pie en este contexto de la discusión para que ustedes puedan participar. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Podría repetirla, por favor, profe? Sí. ¿Qué participación van a tener los distintos grupos, las distintas organizaciones, ¿sí? En la definición de políticas para salir de la pandemia en este momento? Gracias.